¿Te han cuestionado alguna vez por vivir tu fe? Imagina vivir en un lugar donde cuestionar es el menor de los problemas. La persecución es real y afecta a millones. Si estás viendo este video sin miedo, ya tienes más libertad que millones de cristianos en el mundo. Hola, mi nombre es Clara Cuevas, busco amar más a Jesús y todo lo que te comparto en este canal son descubrimientos que el Espíritu Santo ilumina por medio de mis hábitos de estudio con el magisterio, el evangelio y la vida de los santos. Estos videos son registros de que la fe, la razón y el amor van de la mano. En el video sobre cómo defender tu fe, compartí consejos para el contexto de la mayoría de lugares en Occidente donde profesar nuestra fe no es peligroso. Pero sí veo importante recalcar y observar que la burbuja de internet en la que solemos estar nos hace creer que vivimos en un mundo muy distinto. Y creo que te han hecho creer algo que no estás viviendo. Porque no eres perseguido porque alguien te cuestionó sobre la existencia de Dios. No eres perseguido porque alguien te llamó religioso por estar en contra del aborto. No eres perseguido porque en tu familia se rieron porque vas a misa en domingo. Ok, sí, a lo mejor hubo una conversación grosera, incómoda o humillante, pero eso no es persecución. Nuestra cultura es laicista. Y lo que tiene que ver con Dios lo detesta. Que a pesar de todos estos acontecimientos culturales, sí podemos seguir practicando nuestra fe. Sí podemos hablar de Jesús, nos pregunten o no. Y esto puede ser motivo de discusión, pero sí podemos hacerlo. Incluso puedes ver este video sin temor a que alguien toque a tu puerta y te asesine por romper la ley. Es incómodo amar a Jesús. Es incómodo proclamarlo. Nunca se dijo que sería fácil. Pero es importante resaltar que la persecución religiosa sí existe. Lo que tú y yo vivimos en su mayoría es una cultura que no quiere saber de Dios. Pero seguimos haciendo presencia como bautizados que somos. Podemos ir a la iglesia y a alguien le va a molestar. Podemos defender nuestras iglesias en marchas pro vida o en marchas a favor de la familia y habrá gente que se moleste y podrá cruzar un poco la línea de violencia. Pero el resto del año podemos seguir yendo y practicando nuestra fe. Aunque nuestra vida no corre un riesgo por vivir la fe, es importante hablar de aquellos lugares donde nuestros hermanos están siendo perseguidos, torturados y asesinados. Quiero mostrarte un video que vi hace unos 10 años. La primera vez que lo vi, el corazón se me hizo pedazos. Ni siquiera era tan creyente. Y me acuerdo que cuando vi este video me había llegado a un email, que en ese tiempo las cadenas así se utilizaban, pero le pregunté a mi mamá el por qué lloraban y me dijo, porque les regalaron Biblias. Yo al principio no había entendido bien qué era lo que había llegado en esas maletas. Y la verdad mi primera reacción fue, ¿por qué alguien lloraría por eso, no? Obviamente, yo viviendo en un país donde pudiera comprar una Biblia si se me da la gana. Pero hay países donde los regímenes prohíben un culto distinto al que el gobierno impone. Y este video no es como para decir, ay, pero yo no puedo hacer nada. No, sí podemos, pero también es tomar conciencia que 1 de cada 7 cristianos en todo el planeta es perseguido. Y a veces nos puede dar pereza, no sé, ir a misa o rezar el rosario, o nos da vergüenza decir que vamos al Santísimo y tomar conciencia de que esta libertad de conciencia y de creencia que tenemos a otros les cuesta la vida. La persecución de cristianos ha alcanzado niveles estratosféricos donde las matanzas son cada vez mayores. Por ejemplo, en Nigeria, Pakistán, Corea del Norte. Hace poco subí a Instagram un reel hablando de este tema con datos más específicos y lo sorprendente fue que la mayoría no conocía el caso de persecución religiosa y menos en Latinoamérica, como es el caso de nuestros hermanos en Nicaragua y Venezuela. Y agregar a Cuba en esta lista que este país lleva décadas en distintas crisis y una de ellas es la crisis de fe también. Y quiero hacer un paréntesis, a lo mejor estoy siendo un poco imprudente y la corrección es válida, pero en México también. En México la violencia es ejercida hacia niños, bebés, mujeres, trabajadoras, estudiantes, políticos y sí, también sacerdotes.
Dios no lo quiera, pero en otro contexto histórico, México sí vivió una persecución religiosa en la época de los cristeros. Pero hoy no. El contexto no marca una persecución religiosa, porque sí me preguntaron como, ¿y por qué no hablas de México en este video de la persecución religiosa? Es que en México lo que hay es una violencia y tortura desmesurada que lleva años y esto se salió de control. Pero no es una persecución religiosa, es una persecución deshumanizante hacia todos. Todo el que busca la paz, bueno, no he leído tan bien y te invito a leer las noticias respecto a esto. Así que, por favor, no te olvides de orar por mi país. Una vez dicho esto, quiero retomar la persecución religiosa, porque poco se habla de lo que está sucediendo en Nicaragua, Venezuela y Cuba. Aquí no vengo a hablarte de política, pero sí de las causas. Estos tres países están gobernados por un régimen comunista. En la carta encíclica Divini Redemptoris del Papa Pío XI habla sobre el comunismo ateo y toca puntos muy importantes sobre la situación en esa época de Rusia, México y España comunista, al igual que desglosa lo que las ideas comunistas quieren lograr. Y me enfocaré específicamente en el punto 10, que dice que quedan reducidos el hombre y la familia. El comunismo, además, despoja al hombre de su libertad, principio normativo de su conducta moral y suprime en la persona humana todo freno moral eficaz contra el asalto de los estímulos ciegos. El comunismo lo que propone es que en las relaciones sociales de los hombres se afirme un principio de absoluta igualdad, rechazando toda autoridad jerárquica establecida por Dios, incluso la de los padres. O sea, para el comunismo todos somos tan iguales que nadie va arriba, nadie va abajo, y por eso Dios no entra en esta fórmula. Porque el comunismo es, por su misma naturaleza, totalmente antirreligioso y considera la religión como el opio del pueblo, ya que los principios religiosos que hablan de la vida ultraterrenal desvían al proletariado del esfuerzo para realizar aquel paraíso comunista que debe alcanzarse en la tierra. Para poner un ejemplo real de lo que está sucediendo en este siglo XXI y estos peligros que el comunismo habla sobre la religión y lo que promueve de ideas antirreligiosas, veamos el caso de Nicaragua. En Nicaragua, el régimen de Ortega ha intensificado la persecución contra la Iglesia Católica. Según informes de la Conferencia Episcopal de Nicaragua, más de 150 iglesias han sido atacadas y saqueadas desde el 2018. Los sacerdotes y obispos han sido objeto de amenazas y hostigamiento. Por ejemplo, el obispo de Matagalpa, el monseñor Rolando Álvarez, ha sido objeto de una campaña de difamación y persecución por parte del régimen. En agosto de 2022 fue arrestado y acusado de incitar a la violencia, después de denunciar la represión y el régimen contra los manifestantes. Vamos a ver este video de CNN en español, que no es muy afín a nuestros valores en algunas partes, pero me parece que este video que te dejo en la descripción, vamos a ver un pedacito para entender qué está pasando en Nicaragua. La arremetida de Daniel Ortega en contra de la Iglesia Católica en Nicaragua alcanzó hasta la celebración de la Semana Santa. Según una fuente de alto rango que prefirió el anonimato por razones de seguridad, la policía visitó varias parroquias para prohibir actividades fuera de los templos. La misma fuente que conversó con CNN le confirmó que varios líderes religiosos habían acordado mantenerse en el interior de las iglesias para evitar confrontaciones. Sin embargo, según muestran estas imágenes, miles de fieles se reunieron frente a la Catedral de Managua. CNN no ha obtenido respuesta de las autoridades nicaragüenses. A mí lo que me sorprende demasiado es que esta es una realidad. Incluso religiosas y religiosos han sido obligados a salirse del país. Esta es una persecución religiosa directa, en la que te esperan afuera de la iglesia, en la que están viendo qué van a hacer ahora, si solamente están haciendo una Eucaristía, si solamente están haciendo una procesión. Es que el pensamiento comunista es lo que provoca. Prefieren que niegues la existencia de Dios para que ellos puedan decirte: no lo necesitas porque solo me tienes a mí. Y claro, vuelvo a decir, somos seres profundamente religiosos y cuando sacas a Dios de la ecuación central, pues tienes que adorar algo a final de cuentas. Pero para los que dicen que ¿por qué el Papa Francisco no se pronuncia y no dice nada de lo que pasa en China, de lo que pasa en Venezuela, de lo que pasa en Nicaragua? La verdad,
A mí me da mucha tristeza en muchos aspectos, muchas cosas y ataques contra el Papa Francisco, porque hablan desde una profunda ignorancia y desconocimiento a lo que está sucediendo en tu iglesia. Y a decir verdad, el Papa Francisco es un líder de Estado también. Entonces tú no puedes llegar a hablarle al presidente de China de que, oigan, están tratando muy mal a los cristianos, cuando hacer eso también es perjudicar a los cristianos que están viviendo ahí. Uno tiene que ser inteligente, uno tiene que hacer política. El Papa Francisco es líder de la iglesia, pero también es representante de los cristianos en todas partes. No puede ir a Estados Unidos a hablarle de la misma forma que le hablaría a los que están en Cuba o a los que están en Nicaragua. Son diferentes realidades, pero por eso digo, tú y yo estamos viviendo en una burbuja en la que por tuitear Dios es bueno o viva la vida y se nos avientan 500 personas a burlarse de nosotros, pensamos que esa es la verdadera persecución. Me encantaría que veamos este pequeño clip de una entrevista que se le hizo al Papa Francisco y la pregunta me sorprendió bastante. La segunda tiene que ver con Nicaragua. Nicaragua en un primer momento parecía tomársela solamente con los opositores o con aquellos que pensaban diferentes. De hecho, acaban de expulsar al destierro a 220 opositores, 222. Pero también veo un ataque muy fuerte a la Iglesia Católica. Echaron anuncio, ahora prohíben las procesiones de Semana Santa, y una frase del mandatario diciendo: los obispos, los curas, los papas son una mafia. ¿Qué piensa de esto? Yo ahí, con mucho respeto, no me queda otra que pensar en un desequilibrio de la persona que dirige. Ahí tenemos un obispo preso. Quiero hacer pausa en esto porque de verdad hay mucha gente hablando desde una furia hacia el Papa Francisco, diciendo que no sabe nada de la iglesia, que solo le importa la agenda comunista, no sé qué. Uno está hablando de un presidente con filosofías comunistas. Si el Papa fuera comunista, creo que no lo estaría señalando de la forma como lo está señalando, y además tiene noción el Papa Francisco de lo que está sucediendo. Pero ¿qué crees? El Vaticano no es un programa de chismes en el que te van a decir, hola, hoy pasó esto y aquello y ahora vamos a hacer esto. No, hay muchísima oración, hay muchísimas personas que están guiando, acompañando de qué es lo más correcto, qué es lo que se debe hacer. Pero quería mostrar este clip para que veamos que realmente el Papa Francisco sabe lo que sucede en su iglesia. Un hombre muy serio, muy capaz. Quiso dar su testimonio y no aceptó el exilio. Sabe lo que está pasando. Es una cosa que es fuera de lo que estamos viviendo, es como si fuera a traer de Ojo aquí, dictaduras del 17, comunistas o hitlerianas del 35, traerlas aquí las mismas, ¿no? Es un tipo de dictaduras groseras. O para usar una distinción linda argentina, guarangas. Y por si alguien tenía duda realmente de si el Papa es comunista, si el Papa fuera comunista, no estaría criticando y comparando esta dictadura comunista con dictaduras anteriores del comunismo y mucho menos con Hitler. Pero bueno, el Papa Francisco ha hablado claro sobre este tema, afirmando que la persecución de cristianos es un escándalo y que debe ser denunciado y combatido. Y la invitación de este video, que esto no es, vuelvo a repetir, un canal político, pero sí un canal que invita a cuestionarnos realmente cómo estamos viendo nuestra fe, a quiénes estamos escuchando y hacia dónde estamos mirando. Mantengámonos al tanto de la situación del régimen de Nicaragua, el régimen de Venezuela, de Cuba y por nuestros hermanos perseguidos en África, Asia y esos lugares que aún no conocemos. Muchas personas poderosas lo primero que buscan es sacar a Dios porque no puede haber un poder más supremo que ellos mismos. Sacar a Dios es sacar a un juez que observa todas las injusticias que cometen debajo de la mesa. Quieren venderse como revolucionarios haciendo creer que ellos están salvando al pueblo de las ideas peligrosas de la religión. Y algo que me encanta del documento que hemos estado leyendo del Papa Pío XII es que al final, después de hacer un desglose sobre el comunismo de esta época, o sea, de unos
unas décadas atrás, dice que pongamos la actividad de la Iglesia Católica contra el comunismo ateo bajo la égida del poderoso patrono de la Iglesia, que es San José. Así que yo sé que a veces oramos mucho a San José por buscar un esposo o por un empleo, pero no olvidemos también poner bajo su intercesión a nuestros hermanos perseguidos. Por favor, vive tu fe. Si te cuestionan, si se ríen de ti, no pasa nada. No estamos hechos para ser populares, no estamos hechos para ser aplaudidos, pero tampoco estamos hechos para que nos asesinen a diestra y siniestra. Espero no nos toque, pero a los que le está tocando ya es una realidad. Y para conocer más información, para difundir este tema, te invito a que sigas Tu Fe, Tu Elección. Es una campaña de comunicación sin fines de lucro para visibilizar y sensibilizar sobre la situación de cientos de miles de creyentes y no creyentes en Nicaragua y Venezuela. Lo que buscan es promover la libertad para creer en medio de contextos hostiles. Y que básicamente el régimen de Nicaragua y Venezuela garanticen el derecho fundamental a la libertad de culto y conciencia. Además de esto, me encantaría dejarte de tarea que leas la homilía de los cristianos perseguidos del Papa Francisco de su vida el 7 de septiembre en el 2015. Yo soy Clara Cuevas y nos vemos el siguiente video.